Imagina entrar al salón donde presentarás el examen de certificación. Miras a tu alrededor y no hay ningún otro estudiante, solo dos profesores que te están esperando. Eso fue lo que me pasó a mí al presentar el examen Gute Eisbai. En ese momento comprendí que la experiencia que iba a tener en esta ocasión iba a ser muy diferente a la que tuve en el A1. Y no solamente por el idioma. Hubo momentos en los que se pusieron a prueba mucho más que mis conocimientos sobre el idioma. Hoy quiero compartirte esta experiencia para que si en algún momento llegas a esta certificación A2, estés mucho más preparado de lo que yo estaba. Hola capuchinos, yo soy Alex Cosmos, bienvenidos una vez más a este canal. Si es la primera vez que me acompañas, aquí comparto mis experiencias aprendiendo idiomas, mis viajes y lo que voy aprendiendo sobre el proceso. Hace algún tiempo presenté el examen para el Gute A1 y les conté cómo había sido mi experiencia. Ahora llegó el turno del A2. Cuando comencé a prepararme, pensé que iba a ser solo una experiencia un poco más elaborada de la versión A1, pero hubo muchas diferencias que nadie me había contado y que hicieron el examen una experiencia totalmente diferente para mí. Así que si estás pensando en presentar el examen Gute Eisbai o simplemente tienes curiosidad por saber cómo es la experiencia, acompáñame porque te voy a contar cómo viví ese momento. Antes de responder la primera pregunta, el examen ya de por sí era diferente. Lo primero que quiero comentar es que la estructura del examen no cambia mucho respecto al A1. Primero realizas la parte del Hören, o sea, la auditiva. Después continúas a Lesen und Schreiben, es decir, lectura y escritura. Y finalmente llega la prueba Sprechen, es decir, de la conversación. Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, hubo un cambio importante antes de comenzar. Presenté el examen en un instituto diferente al de A1. Y debido a que había muy pocos estudiantes para esa fecha, me tocó presentarlo completamente sola. Cuando llegué al salón me di cuenta que era la única candidata. No había otros estudiantes esperando, no había con quien platicar precisamente antes de entrar. No existía esa sensación de acompañamiento, de empatía, en la que todos estuviéramos esperando lo mismo, una prueba de certificación. Simplemente estaban los profesores y yo. Y aunque puede parecer un detalle muy pequeño, cambia completamente la experiencia. En el examen A1 recuerdo que compartí momentos y conversaciones con otros estudiantes y eso hizo la experiencia mucho más relajada. En esta ocasión fue completamente diferente y eso fue apenas el inicio. Realmente el ASVAI es mucho más difícil. Ahora sí hablemos del examen. Una pregunta que me hacen con frecuencia es si realmente el ASVAI es mucho más complicado que el A1. Y mi respuesta sería, sí se siente un incremento en el nivel, pero no diría que el cambio es exagerado. Simplemente notas que el examen espera un poco más de ti. Por ejemplo, en la parte del Hören, es decir, del escuchar, sí noté que el ritmo que se llevaba era un poco más rápido, a diferencia del A1. Ya no tienes tanto tiempo para estar meditando, pensando sobre cada palabra que escuchas. Necesitas acostumbrarte a captar la idea principal mientras el audio va avanzando. Después vienen Lesen und Schreiben, lectura y escritura respectivamente. Aquí también noté un cambio en la dificultad. Los textos requieren un poco más de comprensión y las respuestas piden que sean un poco más desarrolladas. Ya no basta con escribir frases muy sencillas pero entendibles. Ahora es importante utilizar más vocabulario y expresar mejor tus ideas. No sentí que fuera un cambio enorme respecto al A1, pero sí es un paso natural a un nivel donde ya se espera que te desenvuelvas con un poco más de soltura en el idioma. Hasta ese momento todo iba dentro de lo esperado, pero la parte más complicada todavía estaba por llegar. La prueba de conversación fue el verdadero reto. Si tuviera que elegir la parte más desafiante del examen, definitivamente sería el Sprechen. Y curiosamente, no fue por la parte del idioma, fue por la situación. Como estaba presentando el examen completamente solita, no había otro estudiante, otro compañero para realizar los ejercicios en pareja. Así que uno de los profesores hizo el papel de compañero para los ejercicios. Los dos profesores fueron muy amables y profesionales durante todo el tiempo. Nunca me hicieron sentir incómoda, al contrario. Intentaba que el ambiente fuera lo más tranquilo posible y eso se agradece bastante. La prueba del Sprechen o de la conversación mantiene algunas partes parecidas al A1, pero incorpora nuevas actividades. La primera sigue siendo presentarte. Sin embargo, ahora debes realizar preguntas hacia la persona sobre lo que está hablando y viceversa. Esto con base en unas tarjetas que te proporcionan. En este examen ASVAI ya no solo respondes, también se espera que realices preguntas y mantengas una conversación. Después llega una parte completamente nueva. Te brindan una tarjeta con algunos temas y debes hablar sobre estos temas durante algunos minutos. Una especie de monólogo. No necesitas hacer un discurso perfecto, simplemente que lo que comuniques conlleve esos conceptos que te dan en la tarjeta.
Finalmente llega la tercera actividad y aquí tienes que planear una actividad con la otra persona. Puede ser una actividad muy común o algo muy en específico. El caso es que te organices con otra persona de acuerdo a los horarios que te dan en unas tarjetas. En las tarjetas que te brindan vienen las rutinas o la agenda de las personas. Cada uno va a tener una diferente. Y aquí deben conversar para encontrar el espacio indicado y realizar la actividad que te encargan. Curiosamente hubo algo que me sorprendió. Al principio pensé que hacer estos ejercicios con el profesor iba a ser un poco más complicado, pero terminó siendo lo contrario. Como ellos conocen el nivel esperado del examen, sentí que buscaban expresarse de la manera más clara posible para mí. Y al menos en mi experiencia eso hizo que la conversación fluyera mejor de lo que esperaba. Ahora, algo que aprendí en ambas experiencias es que los nervios siempre están ahí. No desaparecen, solo cambian de forma. En el A1 estaba nerviosa porque era mi primera experiencia en una certificación en alemán. No sabía exactamente qué esperar y todo era nuevo. En cambio, en el A2 yo ya conocía el formato, ya había tenido esa experiencia con el A1, pero aparecieron otras presiones. Ese día no había dormido muy bien. También tenía algunos temas de salud y además existían ciertas expectativas personales que le aumentaban presión a esta experiencia. Todo eso influye, capuchinos. Muchas veces pensamos que el resultado depende de solo cuánto estudies y cuánto te prepares, pero la realidad es que también influye cómo te sientes. Y creo que eso es algo que se habla muy poco. Después de vivir esta experiencia con el Iceberg, entendí algo que me gustaría compartir con ustedes. No necesitas sentirte completamente tranquilo para hacer un buen examen. Es normal sentir nervios, presión, incluso es normal que pienses que podrías haberlo hecho mejor. Lo importante es confiar en toda esa preparación que hiciste previo al examen. En mi caso, al terminar el examen tenía esa sensación de haberlo hecho bien. No tenía la certeza absoluta, por supuesto, pero sí sentía que había dado lo mejor de mí. Y afortunadamente esa sensación era correcta. Logré probar el Gute Eisberg. Fue una enorme sensación, satisfacción haberlo logrado. Y digo, con todos los obstáculos que tenía, las presiones, creo que me fue bastante bien. También me sentí muy satisfecha porque representaba todo ese esfuerzo, todo ese estudio y preparación que hice para alcanzar esa prueba del ICE-BY. Si tú estás preparándote para el examen ICE-BY, te recomiendo que practiques con el material oficial de la página del GUTE. Ahí puedes encontrar el formato que utilizan en el examen para cada nivel. Es un formato de práctica y te ayuda realmente a llegar con mayor confianza y a medir tus tiempos y todo lo que necesites para presentar un buen examen. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que vayas a verlo. Al principio de este video te comenté que había llegado solo yo a un salón vacío y que desde ese momento sabía que el examen iba a ser una experiencia totalmente diferente. Hoy, después de haber vivido esa experiencia, pienso que el desafío de haber presentado el examen ICE-BY no fue únicamente el tema del idioma. También fue aprender a gestionar los nervios, las presiones, adaptarme a una situación inesperada, diferente y confiar en la preparación que ya había tenido. Creo que eso es un aprendizaje que no solo sirve para esta situación, sino para muchos otros retos que enfrentamos. Ahora quiero leerte a ti. ¿Ya presentaste el GUTE ICE-BY o estás preparándote para hacerlo próximamente? Déjame saber en los comentarios. Si tienes alguna duda sobre mi experiencia, con gusto intentaré responderla. Y si te gusta ese tipo de contenido sobre aprendizaje de idiomas, viajes y certificaciones, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente video, capuchinos. Bye bye.